del grupo 1IB8 y nosotros les vamos a hablar sobre el estado de agregación de la materia. Bueno, básicamente son tres estados de agregación: sólido, líquido y gas, y un cuarto que es el plasma. En principio, el sólido, sus componentes o sus partículas son muy juntas y tienen muy poco espacio entre ellas. Tienen un volumen definido y son incapaces de moverse sus moléculas. Aumentamos calor y ahí obtenemos lo que es el estado líquido. El estado líquido, al aumentar calor a un estado sólido, sus moléculas empiezan a separarse un poco más. Esto permite movilidad entre ellas. La principal característica de un fluido, de un líquido, es que tiene la capacidad de fluir y de que se adapta al contenedor que lo contiene. Seguimos aplicando calor y llegamos al estado gaseoso. El estado gaseoso, sus partículas son muchísimo más separadas y estas tienen la facilidad o la libertad de moverse por donde ellas quieran. E igual, es un estado muy abundante, ya que el aire es un gas. Del gas nosotros aplicamos bastante calor y obtenemos lo que es el plasma. Un claro ejemplo del plasma en la Tierra es el fuego. El fuego es un plasma. El Sol es el plasma, que es la capacidad que tienen las moléculas de generar energía con un anión y un cation. Ahora les vamos a hablar sobre los cambios de estado de la materia. Estos dependen de las condiciones de temperatura y fusión. Cuando nos encontramos en un estado sólido y pasamos a un estado líquido, le llamamos fusión. Esto es cuando la temperatura aumenta y la presión disminuye. Cuando estos estados se encuentran en fusión, el sólido y el líquido se encuentran en equilibrio. Y este punto tiene tanto sólido tanto como líquido. Cuando nos encontramos en el estado líquido y pasamos de estado líquido a gas, le llamamos evaporación. Esto es cuando la temperatura aumenta. Tenemos dos tipos de evaporación. Cuando es una evaporación suave, que es lenta, se le llama específicamente evaporación. Y cuando es una evaporación más rápida, le llamamos que es ebullición. Cuando nos encontramos volvemos al estado sólido y pasamos a un estado gas, esto quiere decir que este estado en ningún momento pasa a estar al estado líquido, pasa directamente de ser un estado sólido a un gas. Esto le llamamos sublimación. Y cuando nos encontramos en un estado gaseoso y pasa a ser plasma, es cuando las moléculas se van uniendo un poco más y aumenta demasiado la temperatura hasta crear lo que ahora llamamos plasma. Bueno, yo les voy a explicar la parte contraria de este ciclo, a partir del gas hacia el sólido. Cuando tenemos el gas y pasa al estado líquido se llama condensación, ya que aumentamos la presión y disminuimos la temperatura. Un claro ejemplo de esto es la formación de las nubes, ya que las moléculas de la evaporación del agua se van juntando hasta lograr hacer una gran masa, que da como ejemplo la nube. Cuando seguimos aumentando la presión y disminuyendo la temperatura, podemos pasar del líquido a sólido, se llama solidificación. Un claro ejemplo de esto también es cuando formamos los hielos, ya que como enfriamos, las moléculas del agua se van juntando hasta hacerse duras y formar el hielo. Cuando pasamos de gas a sólido, sin pasar por el estado líquido, se llama deposición, ya que aumentamos tanto la presión y disminuimos tanto la temperatura que como resultado se obtiene un sólido. Clasificación de la materia. La materia se puede dividir en dos componentes: sustancias puras y mezclas. Sustancias puras. Las sustancias puras son el tipo de materia en la cual todas las muestras tienen composición fija y propiedades idénticas. Se pueden clasificar en dos: en elementos y en compuestos. Los elementos son sustancias puras, las cuales no se pueden descomponer en otras más sencillas. Por ejemplo, los elementos de la tabla periódica. Los compuestos son sustancias puras constituidas por dos o más elementos. Estos se pueden descomponer en los elementos que las constituyen. Por ejemplo, el agua, que está formado por hidrógeno y oxígeno. Mezclas. Las mezclas están formadas por dos o más sustancias y sus componentes pueden variar. Hay dos tipos de mezclas: homogéneas y heterogéneas. En las mezclas homogéneas no se puede identificar a simple vista sus componentes, y en las mezclas homogéneas podemos identificar a simple vista los componentes que en ellas se encuentran.
¿Ya? Nosotros somos el grupo 1IB8 y vamos a hablar sobre los estados de agregación de la materia, que son sólido,